días, alumnos. Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy profesor de Introducción al Derecho, Cátedra B, y en la clase de hoy vamos a continuar con la construcción del mundo jurídico de la Edad Moderna. En la clase anterior llegamos hasta la Reforma Protestante y los presupuestos jurídicos políticos que derivaron de ella. Hoy vamos a concentrarnos en lo que es llamado por algunos autores la contrarreforma o renovación de la escolástica a través de autores como el teólogo español Francisco de Vitoria y también el español Francisco Suárez. Ellos van a cimentar la idea de pacto social como origen justamente de la sociedad y el Estado. Luego veremos otros dos ejemplos de contractualismo, ya desde la óptica del Estado, la soberanía, el poder, en dónde reside y demás, con Thomas Hobbes y Juan Rousseau. Francisco de Vitoria, decíamos, un teólogo y jurista español que además es considerado uno de los fundadores del derecho internacional. En primer lugar, Vitoria reivindica el principio de la recta razón, con lo cual trae a Santo Tomás a esta época. Y recordemos que la recta razón es la que puede definir y valorar los problemas éticos jurídicos. Está iluminada por la revelación que le permite dar respuesta a los problemas tanto personales como sociales y jurídicos del hombre. A partir de esto, Vitoria va a fundamentar el origen contractual del gobierno, pero ojo, no de la sociedad, porque la sociedad deriva de la naturaleza social del hombre, por lo tanto es una institución de derecho natural. Ahora, ¿cómo fundamenta el origen del gobierno? Diríamos en primer lugar que toda comunidad necesita una autoridad que garantice el orden social y, por supuesto, a través del orden social, procure el bien común y el bienestar individual. Por eso, detenta el poder soberano, en virtud del cual constituye a sus gobernantes tanto del derecho natural como del derecho positivo. Es decir, el gobernante tiene un poder que le fue delegado por la comunidad. En función de ese poder legisla, pero queda sometido a la legislación también como sus súbditos. Esto de la delegación del poder, ustedes que ya pasaron por la asignatura IECA, recordarán, y esto lo vamos a ver también en Suárez, y es algo que nos va a legar la renovación de la escolástica. La idea de delegación de la soberanía es algo que nos suena a debates del 22 y el 23 de mayo en la Argentina, por supuesto, en boca de Castelli. ¿Se acuerdan que ustedes vieron que Castelli hace mención a la retroversión de la soberanía al pueblo cuando desaparece la figura del gobernante? Bueno, el fundamento está acá, o por lo menos para muchos autores, el fundamento está acá. Es decir, en esta delegación de la soberanía, esta autorización que hace la comunidad hacia el gobernante para que legisle.
lo que va a decir Castelli es: desaparecido el gobernante, ese poder delegado regresa al pueblo. Del derecho natural que vincula a todos los hombres, también nace el vínculo entre los estados. Por lo tanto, existen dos tipos de orden jurídico. Uno, el interno, y otro, el que externo o el que existe entre los estados. Puede decirse que el derecho internacional entonces es aquel que la razón establece para todos los pueblos, formando parte del derecho natural. Otro autor que proviene de la escolástica, de esta renovación de la escolástica, es Francisco Suárez, un autor español del siglo XVI que va a fundamentar el nacimiento del Estado también en un pacto, y lo va a plantear de la siguiente manera. En primer lugar, el hombre nace libre y por lo tanto nadie tiene dominio ni jurisdicción política sobre él, ni él sobre otros. Segundo, solo la comunidad, que es el cuerpo moral, posee dominio sobre sus integrantes. Tercero, el Estado surge como respuesta a la necesidad natural del hombre de satisfacer determinados fines, y para ello necesita una autoridad soberana que garantice el orden social. Cuarto, al pacto que crea el Estado le sucede otro pacto que determina la forma de gobierno y quiénes lo ejercen. Quinto, la persona que gobernará ejerce su autoridad de modo pleno, no está sometida al control del pueblo. Y sexto, la potestad recibida no es absoluta. Es una potestad que de manera inmediata la recibe de la comunidad, de la sociedad, y de manera mediata de Dios. ¿Por qué de manera mediata de Dios? Porque Dios es la causa de la naturaleza social del hombre. Así, Dios no es inmediatamente responsable o creador de esta potestad, pero sí lo que está en claro es que dicha potestad reside en el pueblo y que el pueblo la delega al gobernante. Nos vuelve a hacer eco las palabras de Castelli: desaparecido el gobernante, se debe producir una retroversión al pueblo de ese poder o soberanía, para que en todo caso el pueblo vuelva a cedérselo a otro gobernante. Estos contractualismos no se podrían completar si no mencionamos a dos grandes autores de este periodo modernista. Uno, sin duda, es Thomas Hobbes, inglés, que vivió en una época un tanto difícil, nace en las últimas décadas del siglo XVI, muere ya avanzado el siglo XVII, y le tocó vivir, sin duda, las etapas más sangrientas de las luchas religiosas en Inglaterra. Si bien Inglaterra se ordena rápidamente en una religión gobernada por el rey, que es la cabeza de esta nueva religión protestante, surgen muchas sectas
y el odio, la confrontación, las guerras civiles entre católicos y protestantes van a tener una crueldad realmente inusitada. En medio de toda esta convulsión, Hobbes va a escribir uno de sus más brillantes títulos, que es el Leviatán, en donde va a justificar el por qué debe existir un estado absoluto. Comienza esta justificación partiendo del concepto de estado de naturaleza, que también lo vamos a ver en Rousseau, pero con un contenido diferente. El estado de naturaleza son aquellas condiciones, circunstancias en las que vivió el hombre antes de pasar a constituir una sociedad. Por supuesto, esto históricamente no existió, es una hipótesis de trabajo que necesita el autor para poder justificar lo que viene después. ¿Cómo caracteriza al hombre en ese estado de naturaleza? Bueno, básicamente para Hobbes el hombre es un ser antisocial, solitario, cruel, que está siempre en competencia con el hombre. En una palabra, ese hombre vive en un estado de hostilidad permanente. Por lo tanto, lo que él propone es superar ese estado de naturaleza a través de un pacto social. Un pacto social que va a crear una relación entre la sociedad como conjunto de súbditos y el soberano gobernante. Como todo pacto, tiene derechos y obligaciones para ambas partes, aunque no nos parecen muy equitativas. Vamos a ver por qué. La sociedad, el conjunto de súbditos, por este pacto entrega al gobernante la totalidad de sus derechos y libertades y se compromete a una sumisión y obediencia ciega al gobernante. A su vez, el gobernante, que recibe todos estos derechos y libertades de sus súbditos en forma de suma de poder público, tiene como obligación imponer la paz y dar seguridad y construir un orden social para esa sociedad. Esto nos lleva a decir que quizás en este pacto las cargas están desiguales. Sin duda, el gobernante resume en su persona el poder que llamamos soberanía y por lo tanto ejerce lo ejecutivo, legisla, y acá hacemos una particular mención, legisla para sus súbditos, pero no es alcanzado por su propia legislación. Por lo tanto, el rey verdaderamente lo podemos llamar un rey absoluto. Está por encima de la ley que él mismo crea. La ley es para sus súbditos. Ellos son los que deben obediencia, ellos son los que deben sumisión al poder. A cambio, ese poder absoluto debe retribuirle a la sociedad un orden social que les permita vivir en paz y seguridad. Evidentemente, Hobbes se está refiriendo a estas primeras monarquías que gobernaron los primeros, diríamos, siglo y medio, 2 siglos de la modernidad. Estados absolutos con suma del poder público.
Distinto es el caso de Rousseau. Y acá también es válido mencionar el entorno, su contexto histórico. Rousseau lo ubicamos en el siglo XVIII, él va a morir pocos años antes de la Revolución Francesa, pero sin duda fue uno de los mentores de la Revolución Francesa. Y evidentemente le toca vivir una época de desgaste del absolutismo, de desgaste del uso ilimitado del poder que hacían los soberanos, y por lo tanto su visión del hombre y de la sociedad son absolutamente distintos. En primer lugar, decimos que al igual que Hobbes, Rousseau parte del concepto de estado de naturaleza, que de la misma manera, vamos a decir, es el conjunto de circunstancias previas a la conformación de la sociedad en la que vivía el hombre. Pero el contenido de ese concepto va a ser diametralmente distinto al de Hobbes. Para Rousseau, ese estado de naturaleza es el estado en que el hombre nace y se desarrolla con absoluta bondad. Y es la sociedad la que lo corrompe. ¿Cómo lo corrompe? Creando divisiones, creando clases sociales, creando desigualdades en los accesos a las riquezas, a la cultura, a los bienes. Por lo tanto, va a haber diversidad de hombres, pero a raíz de la intervención social. Esto hace que también se imponga la idea de contrato social. Y un párrafo aparte, entre paréntesis, yo siempre recomiendo a mis alumnos, siempre suele estar en los kioscos como algún librito de bolsillo, El contrato social de Rousseau. Es un texto escrito hace ya 200 años, pero que sin duda tiene una permanencia absoluta y también sin duda debe formar parte de una buena biblioteca del futuro abogado. Por supuesto, no solo formar parte, leerlo también es importante. Recomiendo especialmente el capítulo sobre las leyes. ¿Qué nos dice Rousseau en su contrato social? Bueno, básicamente el contrato social acá lo firman todos los hombres que integran la sociedad. ¿Se acuerdan? En el pacto de Hobbes era la sociedad por un lado y el gobernante era la contraparte. En este pacto, todos, o contrato social, todos los integrantes, todos los hombres de la sociedad se comprometen a formar parte de esa sociedad y a través de ella se genera el nacimiento, a través de este contrato social con la sociedad, se genera el nacimiento del cuerpo político. ¿Qué es el cuerpo político? El Estado. El Estado como representante de la soberanía del pueblo. La soberanía va a estar expresada por la voluntad popular. Y ahí tenemos el reparto equitativo de leyes que van a repartir derechos y obligaciones. Y un capítulo muy especial, el por qué debemos obedecer las leyes. Rousseau nos dice a través del contrato social que las leyes se discuten en un ámbito especial, que es el Parlamento, donde están representados todo el pueblo, a través justamente de sus representantes. Esa representación popular le da a esa ley que se está discutiendo
el carácter de ser la representación de la voluntad popular. Es decir, esa ley saldrá como fruto del debate de un pueblo que es soberano. Una vez aprobada la ley, le debemos obediencia, porque es la representación de la soberanía del pueblo a través de la voluntad. Por lo tanto, discutida la ley y aprobada, le debemos absoluta obediencia. El concepto de soberanía también lo tenemos que repasar. Ya el soberano no es el rey, no se confunde con la persona del rey. El Estado es el cuerpo político que ejerce la soberanía a nombre del pueblo. Pero en definitiva, deriva de ese contrato social donde ha participado toda la población. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es la finalidad, en definitiva, de ese contrato social? Que a través de la discusión y de las leyes y del ejercicio de la voluntad popular se retome el equilibrio de la sociedad que había en el estado de naturaleza. Para ir concluyendo con esta idea, algunas de las ideas de Rousseau que tomaron fuerza sobre todo en los ordenamientos legislativos del siglo XIX. Por ejemplo, vamos a mencionar, solo el pueblo tiene soberanía absoluta. El pueblo tiene en su origen todas las leyes y la autoridad. El Estado es un cuerpo orgánico y no un mecanismo social. El gobierno es solo mandatario, y esto es una idea fuerza que debemos subrayar varias veces. La repito, el gobierno es solo mandatario del pueblo soberano. Toda obligación política se justifica por el consentimiento de la mayoría. Y el hombre solo es libre dentro del Estado y de la ley. Estas ideas son las que confluyeron en la Revolución Francesa y que dan fin a la etapa que llamamos Edad Moderna. Muchas gracias.